Teseo tenía un barco. Los atenienses lo conservaron como reliquia y con el tiempo fueron reemplazando cada parte que se desgastaba hasta que no quedó ni una sola pieza original. ¿Sigue siendo el mismo barco? Y si construyes otro con las piezas viejas, ¿cuál sería el verdadero? Ahora imagina que te reemplazan por una copia exacta, con todos tus recuerdos y emociones. ¿Seguirías siendo tú? ¿O quizá la identidad no existe? La película empieza mostrando a un Robert Pattinson, asustado un poquito, dentro de una grieta en un ambiente congelado. No parece haber una clara salida y acababa de caer desde alto, por lo que comienza a preguntarse sobre cómo va a morir y llega a la conclusión que probablemente la peor forma será congelándose como una paleta humana. Pero de repente llega Steven Yeun gritando: "Mickey, Mickey, oh Mickey, you're so fine, you blow my mind, hey Mickey". Y así aprendemos que nuestro protagonista se llama Mickey. Aunque bueno, ya lo podíamos anticipar por el título de la película y los trailers, supongo. Todo se muestra esperanzador para nuestro Mickey, lo van a salvar y no terminará como paleta humana, pero no. El Steven Yeun, quien interpreta el personaje de Timo, le dice que pues que soporte panzona, que simplemente espere a morir y ya lo volverán a clonar. Mickey acepta su destino, pero nos relata su historia antes de morir. Aprendemos que él es un recurso al que se le conoce como prescindible. Esta clase de empleado es alguien que se involucra en las misiones más difíciles y peligrosas, ya que cada vez que muere se pueden transferir sus memorias a un nuevo cuerpo, que es un clon del original. Aunque cabe decir que muchas de estas misiones son más bien experimentos y Mickey funge como un conejillo de indias. Mickey ni siquiera es visto ni tratado como un héroe, sino que su dinámica con los demás tripulantes en verdad es de un objeto prescindible. Estos tripulantes junto con Mickey se encuentran en una misión para investigar y posiblemente colonizar el planeta denominado como Niflheim, ya que el estado actual del planeta Tierra hace que la supervivencia de la humanidad sea complicada. Es difícil sobre todo para personas de escasos recursos, tal y como Mickey, por lo que en las primeras etapas de reclutamiento, el proyecto se vuelve bastante popular. La gente busca escapar del planeta Tierra, no solo por las condiciones climáticas, sino porque la desigualdad social ha hecho que la clase baja prefiera buscar suerte en otro lugar, incluso si es un planeta desconocido. Este es exactamente el caso de Mickey, quien al deberle bastante dinero a las casas de empeño, Coppel y a un mafioso, quiere escaparse para así permanecer con vida. La verdad no le deben nada a casas de empeño ni a Coppel, aunque de esto último no estoy tan seguro. Tal vez en el 2050 ya haya Coppel en Estados Unidos. Bueno, el tema es que debe dinero, pero esto se debe a que justamente Timo lo convenció de pedir el préstamo y formar junto con él un restaurante de macarons. No sé cómo se pronuncia, pero son esos dulces mamones que parecen color burgers. Y pues la verdad no les pegó el restaurante, así que no pueden pagar el préstamo que el gran amigo Timo puso a nombre de Mickey. Lo bueno es que aún así el mafioso también se quiere desvivir al Timo, así que los dos buscan escapar y terminan uniéndose al programa de colonización de Niflheim. El único detalle es que Mickey no leyó el contrato a profundidad y decidió poner en su solicitud que aplicaba para ser un prescindible. Por una parte su jugada no estuvo mal, ya que en realidad Mickey no destacaba por ningún conocimiento o atributo en especial, tal vez en parte debido a la falta de oportunidades en la Tierra. Por esto mismo sería muy difícil que lo aceptaran a menos de que fuera un rol en el que nadie más quisiera trabajar, tal y como es el rol del prescindible. Las muertes que experimenta Mickey en varias ocasiones son lentas y dolorosas. Además, durante sus misiones o experimentos hay una negligencia tan absurda con el trato hacia él, ya sea de sus compañeros o de los científicos que monitorean su estado, que reafirma que Mickey es visto más como un objeto que incluso como ganado. Esta percepción en parte proviene del origen en sí de los clones. El científico que inventó la tecnología para clonar era un psicópata que utilizó un clon para cometer un asesinato. Se le enjuició y la humanidad adoptó la postura general de considerar el clonado del cuerpo humano una aberración. Uno de los argumentos más populares era que Dios creó un solo cuerpo para una sola alma, por lo que los clones eran una obra del maligno, del diablo, de Satanás, de Eugenio Derbez, como quieras llamarle. El villano de esta película, Mark Ruffalo, quien interpreta al 2 veces no electo candidato Kenneth Marshall, toma ventaja de esta situación y propone no eliminar la tecnología de clonado y utilizarla para su misión de colonización. Él prometió que en todo momento solo habría un cuerpo y que nunca existirían duplicados, para así evitar los problemas religiosos. Pero también la humanidad repudia a los duplicados por los problemas sociales que conlleva. La misma película nos presenta estos problemas que directamente se desprenden del caso del científico psicópata. Entre ellos se encuentran: al asesinar a alguien, ambos son culpables, o el clon es cómplice, o el clon fue forzado en contra de su voluntad. ¿El clon tiene voluntad propia? Y si sí, ¿los actos de tu clon son responsabilidad tuya? Mickey 17 se ve enfrentado a estas preguntas cuando ya aparece Mickey 18, el clon con el que ahora comparte existencia.
Ellos son los primeros clones que coinciden debido a que los científicos pensaron que Mickey 17 había muerto en la grieta, pero no, logró sobrevivir. Ahora debe aprender a convivir con Mickey 18, quien es un sujeto bastante intrépido y rebelde radical que prefiere actuar con violencia. Mickey 17 es diferente, él es un ser mucho más empático que antepone a los demás y en ocasiones es ansioso o tímido. Aparte deben coexistir en secreto, ya que recordemos que los duplicados son obra de Eugenio Derbez y son una abominación. Pero para responder las preguntas sobre los clones, primero deberíamos definir qué es un ser humano, puesto que la mayoría de compañeros de Mickey no consideran que él sea un humano. Y de ahí podríamos identificar qué derechos deben tener los clones de Mickey. Desde la perspectiva filosófica hay varias interpretaciones. Aristóteles lo definía como un animal racional, Sartre como un ser condenado a la libertad y Nietzsche como alguien en constante devenir. Heidegger hablaba sobre el humano como un ser para la muerte, consciente de su propia finitud. La interpretación de Heidegger me parece la más adecuada para analizar el caso de Mickey, dado que él ya no tiene límite en cuanto a su muerte, y además es consciente de ello. Para Heidegger, la esencia del ser humano no está en su racionalidad, sino en su existencia misma. A diferencia de los objetos o los animales, que simplemente existen, los humanos saben que su existencia tiene un límite, lo que nos obliga a darle sentido a nuestra vida. Nuestra muerte nos define desde que somos conscientes de ella. A simple vista podríamos pensar que los animales también son conscientes de su muerte, porque reaccionan ante el peligro y buscan sobrevivir. Sin embargo, la diferencia clave para Heidegger no está en el instinto de supervivencia, sino en la conciencia reflexiva de la muerte. Por ejemplo, un conejo no vive siendo ni nihilista ni tampoco un promotor de la vida. Simplemente reacciona por reflejos biológicos, al depredador que se lo quiere comer en taco y con papas, y que usará una de sus patas para la buena suerte. El ser humano, en cambio, no solo huye del peligro, sino que vive con la certeza de que su muerte es inevitable. Bajo esta perspectiva se podría decir que Mickey ya no es humano, y que la gente hace bien en verlo como un animal u objeto. Pero ahora veamos qué nos dice el lado de la biología. Bajo esta perspectiva, ser humano significa pertenecer a la especie Homo sapiens, caracterizada por un cerebro altamente desarrollado, el uso del lenguaje, la capacidad de abstracción y el pensamiento simbólico. A diferencia de otros animales, el cerebro humano es altamente plástico, lo que significa que puede adaptarse y cambiar a lo largo de la vida en función del aprendizaje. Encima utilizamos lenguaje simbólico, lo que significa que nuestras palabras representan conceptos abstractos, como la justicia o el amor, que no tienen una referencia física directa. Estas y otras características de nuestra inteligencia nos hacen humanos, pero ¿qué hay de aquellos animales que muestran una inteligencia bastante similar a la nuestra? Tal y como algunos orangutanes o delfines. ¿Acaso ellos no también deberían ser humanos? Y un ejemplo aún más controversial, las personas que desafortunadamente sufren muerte cerebral ya no deberían ser humanos, puesto que aunque sus cuerpos pueden seguir funcionando, su cerebro ya no opera con las características de un humano. La clave para ser humano o no está en el primer hecho que dije bajo la perspectiva biológica. Pertenecemos a la especie Homo sapiens. Para ser más específicos, somos una subespecie conocida como Homo sapiens sapiens, lo que significa que somos únicos en cuanto a ADN, anatomía y evolución. Un feto, un bebé o una persona con muerte cerebral siguen siendo seres humanos porque biológicamente pertenecen a la especie. Entonces, felicidades Mickey 17. Sí eres un humano. Y probablemente deberías contratar a un abogado porque lo que te hacen allá en Nilheim sí está bien pasado de ver. Pero ¿y qué pasa con esta amiga que te voy a presentar? Ella se llama Sandra, es una orangutana que es capaz de cosas increíbles, tal y como abrir puertas o cerraduras bloqueadas, usar herramientas o autorreconocerse ante un espejo al igual que lo hace un humano. Entonces, nomás porque mi amiga Sandra no es un Homo sapiens sapiens, no tiene derecho a la libertad, como si lo tiene un humano, y se fregó y ya. Pues hay un tema que resuelve esto, la diferencia entre humano y persona. Yo no sabía, pero acontece y sucede que no son lo mismo. Como ya dije, un humano es al final del día una categoría biológica. Por otro lado, una persona es más un concepto psicológico y filosófico. Se relaciona no solo con la conciencia y pensamiento simbólico, sino que también con la capacidad de interacción moral y la identidad, la cual es otro pedote del que voy a hablar más adelante. En pocas palabras, una persona es más que una especie biológica, es una construcción moral y filosófica. Un ejemplo de la vida real es nuestra amiga orangutana Sandra.
quien en 2015 un tribunal en Argentina la reconoció como una persona no humana, con derechos básicos. Este acontecimiento se suma a las razones por las que algunos activistas proponen derechos fundamentales para delfines, elefantes y grandes simios. La identidad está estrechamente ligada al concepto de persona y sin ella no podemos entender por qué hay discrepancias en cómo se comportan los clones de Mickey. Porque a ver, ya definimos que Mickey sí es humano, y también podríamos confirmar que los clones son personas, debido a que siguen siendo capaces de tomar decisiones morales y además se siguen preocupando por la muerte. Mickey 17 afirma que odia la muerte y que recordar que ya ha muerto varias veces no le ayuda en nada a afrontar el pensamiento de su siguiente fallecimiento. Tanto Mickey 17 como Mickey 18 están angustiados, ya que aquel clon que pierda la vida tendrá su final definitivo. Si Mickey 17 muere, Mickey 18 será quien cree las nuevas memorias y se trasladen al hipotético Mickey 19. Las memorias de Mickey 17 se perderían para siempre. Aquí el problema es, ¿Mickey es una persona que se traslada de clon a clon o cada clon es una persona con su propia identidad? Pues primero necesitamos definir identidad, aunque otro problema que surge es que dependiendo a quién le preguntes tendrás una respuesta diferente. Ahora sí que cada quien cuenta cómo le fue en la feria. Por ejemplo, John Locke, empirista y filósofo inglés, defiende que la identidad se define por poder recordar experiencias pasadas, reconocerlas como propias y que junto con la conciencia tengan continuidad a través del tiempo. Un ejemplo fácil es la historia de un libro. Tiene un principio y fin y la narración une a los eventos pasados del principio con los eventos futuros del libro. Puede ser que haya nuevos personajes y eventos, pero la narración siempre terminará uniendo todo. Pero para esto es importante la memoria, ya que sin ella la narración perdería sentido y continuidad. Cada hecho que sucede en tu vida va aportando a tu narrativa personal y lo integras a tu sentido de identidad. Por lo tanto, no tiene sentido que Mickey tenga diferentes comportamientos. Mickey 3 era más serio, Mickey 8 era más calenturiento, pero estas variaciones no deberían ocurrir ya que son las mismas memorias, y cada Mickey las recuerda como propias. El punto clave es que aunque las recuerden, no las reconocen. Para ellos, cada Mickey es su propio ser. Y aquí es donde entra la perspectiva de David Hume, filósofo escocés, que pensaba que la identidad no sigue una línea o narrativa. Para él, la identidad es más bien una colección de percepciones momentáneas y por ende no existe un yo constante y unificado. Una metáfora para explicarlo sería entender su teoría como un ramo de flores. El yo es como un ramo de percepciones, donde cada percepción es una flor individual. No hay una entidad que sostenga el ramo, solo es una colección que asociamos en base a la memoria, la causalidad y la semejanza. Esta teoría es la que probablemente mejor explica los cambios en los Mickeys. Cada Mickey afrontó su propia muerte dándole al siguiente Mickey una experiencia muy traumática e irrepetible. Irrepetible en el sentido que la experiencia de morir que siente cada Mickey viene acompañada de su propio conjunto de emociones, sensaciones, pensamientos y dolor. Las muertes se repiten pero las experiencias no, por lo que cada Mickey añade y quita flores de su ramo en base a cómo se siente. Ya no existe el barco de Teseo, ahora cada barco nuevo tiene la oportunidad de forjar su propia identidad y camino.